Divino Antonio precioso, súplicale al Dios inmenso, que por su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste de edad de 8 años. Desde niño fue criado con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente, que mantenía su casa con el sudor de su frente, y tenía un huerto en donde cogía cosecha y su fruto que el tiempo traía. Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba, y le dijo: Antonio, ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras que yo estoy en misa, gran cuidado has de tener. Mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, comen el sembrado, por eso te digo que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre, a la iglesia se marchó. Antonio quedó cuidando, a los pájaros llamó: venid pajaritos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación, voy a encerraros a todos dentro de esta habitación. A los pajaritos entrar les mandaba, y ellos muy humildes en el cuarto entraban. Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos...